Entonces, hoy igual nos toca la homeopatía, hasta donde nos dé el tiempo, pero sería oportuno, no sé si podrías poner por favor el segundo video que te envié. Es un video muy simple, pero que nos da mucha información. A ver, adelante, mientras se van conectando el resto de vuestros compañeros. Gracias. ¿Qué es la homeopatía? Samuel Hahnemann es el padre de la homeopatía. Fue un médico alemán que nació en 1755. En esta época, la medicina se basaba en las sangrías y en las purgas, métodos muy poco eficaces que decepcionaron su vocación de médico. Esto le llevó a estudiar otras vías y experimentar el principio de curación por los semejantes de Hipócrates, al que llamó homeopatía. Pero, ¿qué es la homeopatía? Es una medicina que fortalece el organismo estimulando su capacidad de curación. Cura sin causar efectos secundarios. Trata a cada persona de manera individualizada, partiendo del principio de que lo semejante se cura por lo semejante. Cuando una persona tiene un hinchazón como la que produce una picadura de abeja, al tomar el veneno de abeja diluido, se curará. Los medicamentos homeopáticos se preparan mediante diluciones y agitaciones progresivas en frascos separados. A esto se le llama ultradiluciones. Se coge una sustancia concreta y se diluye una gota de esta sustancia junto a 99 gotas de agua y alcohol en un frasco cerrado. Se agita y se repite el proceso en otro frasco cerrado, y así sucesivamente. En este proceso, que se realiza desde hace 200 años, es ahora cuando la física cuántica demuestra que se producen nanoburbujas donde queda registrada la información del medicamento. Al seguir este riguroso proceso con una agitación concreta en frascos cerrados, se mantiene la información. Evidentemente, si no se siguiera este proceso adecuadamente, no quedaría rastro de la sustancia y sería inefectivo. El Premio Nobel de Medicina 2008 Luc Montagnier publicó en 2009 un artículo en la revista Interdisciplinary Science en el que demostraba que las ultradiluciones tienen efecto. Estos estudios corroboran la experiencia de miles de médicos, veterinarios y farmacéuticos que llevaban 200 años curando a personas, animales y plantas. La homeopatía se usa en más de 80 países y hay más de 300 millones de pacientes que la utilizan. En el resto de Europa está totalmente aceptada e incluso integrada dentro del sistema sanitario público de países como Francia, Alemania, Austria o Suiza. Su estudio es muy común en decenas de universidades europeas e incluso en el resto del mundo. Es una medicina en constante avance y muy compleja. Los médicos homeópatas son licenciados en medicina y, como médicos, estarán a favor de dar el tratamiento más eficaz para sus pacientes. Bueno, chicos, voy a subir las diapositivas para ir avanzando. Okay. Tu mamá seguro. ¿Qué es la homeopatía? Bien, si no me escuchan me avisan y si no ven las diapositivas también me avisan, por favor. Bueno, sí se escucha y se ve, ¿no, Jennifer? Gracias. Chicos, la homeopatía es una medicina, en realidad es un sistema médico y también podríamos decir filosófico, es un sistema bastante completo, tiene sus bases anatómicas, fisiológicas, tiene su farmacopea propia, etcétera. Entonces, la homeopatía no es algo que se inventó ahora, ni con Samuel Hahnemann solamente, sino que ya desde Hipócrates, que todos sabemos que el padre de la medicina, ya había descrito dos vías o dos formas o vías, ¿no?, para tratar la enfermedad. Entonces, él había anunciado, Hipócrates todavía anunció dos postulados terapéuticos. Uno es la ley de la curación por los semejantes y otro era la ley de la curación por los opuestos. Entonces, la ley por la curación por los opuestos o alopatía
es la medicina oficial que nosotros estudiamos en la facultad. Y la otra que postuló todavía Hipócrates, la ley de la curación por los semejantes, es lo que es la homeopatía. Entonces, en la ley de la curación por los opuestos, es la medicina oficial, alopática, ortodoxa, occidental, oficial, bueno, la que conocemos, ¿no? La cual utiliza antiinflamatorios, analgésicos, la alopatía. La homeopatía, pues, como les digo, ya fue descrita desde Hipócrates, pero en los años 1800, porque en 1755 nació Samuel Hahnemann, que es el precursor de la homeopatía, nació en Alemania, y ahí se definió definitivamente la homeopatía y la holopatía como dos sistemas bastante diferentes. Y también son sistemas que tienen su propio sistema, diría, médico, filosófico, hasta político incluso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿qué es la homeopatía? Viene del griego homoios, que significa semejante, y patos, pues, sufrimiento, dolor, ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, homeopatía, por lo tanto, viene de curación por los semejantes y tiene este principio, similia similibus curentur, lo similar cura lo similar. Entonces, lo primero que tienen que saber es eso, que quien lo creó, que es la homeopatía. Han podido ver en el video cortito. Ya les decía que Samuel Hahnemann es el que propuso, describió, y el descubrimiento se debe a este alemán, médico cirujano de profesión, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Hahnemann? Da una ley de los semejantes y propone el uso médico de sustancias capaces de producir en el hombre sanos síntomas similares a los que produce la enfermedad. A ver, ¿qué significa esto, no? Aquí en la diapositiva está, pues, dos cosas marcadas en rojo, que es principio de similitud y dosis infinitesimales. Entonces vamos a explicar uno por uno, aunque quizá esta diapositiva debía estar antes. Ya les decía de Hipócrates, y Samuel Hahnemann, ¿no? En el siglo XVIII ya describió, y él tradujo materia médica, toda una historia, tiene su origen. Hay muchos tratados sobre homeopatía, hay libros de farmacopea, es todo un sistema médico, porque Samuel Hahnemann fue médico cirujano, pero James Taylor Kent fue el que desarrolló el repertorio de homeopatía. Son dos libros gigantescos, grandazos, que describen cómo los signos y síntomas locales, síntomas mayores, etcétera, cómo se podía hacer la prescripción y descripción de los remedios homeopáticos de forma individualizada para el paciente. Y también se basó, tanto Samuel Hahnemann como Taylor, se basaron en lo que ya Teofrasto Paracelso había descrito, pues, siglos anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí ya vamos a escribir. Ok. Cuando decimos esto de aquí, y también han visto en el video, chicos, ¿qué es el principio de similitud? ¿Qué es lo que hace la homeopatía? ¿Cómo es que cura? En el principio de la alopatía, en los contrarios, sí se entiende, pues hay una inflamación, damos antiinflamatorio, contra la inflamación. Hay dolor, damos analgésico. Hay una bacteria, damos un antibacteriano. Ahí se entiende fácil porque es lo contrario, cura lo contrario vamos a dar para aliviar los síntomas. No podríamos decir curar, ¿verdad? Pero sí alivian los síntomas.
En el caso de la homeopatía, uno de los principios que rige este sistema es el principio de la similitud. Entonces, por ejemplo, en una persona sana, la picadura de una abeja va a dar una especie de reacción alérgica, con enrojecimiento, entumecimiento, hinchazón, fiebre, etcétera, etcétera. Todos los síntomas que ustedes se puedan imaginar con la picazón de una abeja. Chicos, voy a llamar por si acaso, a ver, para que participen, porque es una hora bastante fastidiosita para poder estar presente, yo lo sé. Así que les voy a llamar para participar, así que quisiera que estén atentos, por favor. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Estoy chequeando vuestra asistencia. Erika Choquenaira está. No está Erika Choquenaira. Ok. Está Franklin Tarqui. Sí, doctora, presente. Ya, Franklin, ya para estar presente te estoy poniendo ya un checklist. Cuando hay una picadura de una abeja, ¿qué signos y síntomas tenemos? Bueno, hay hinchazón, enrojecimiento, inflamación de la zona. Y si debido a qué se ha podido ocasionar eso. ¿Qué produce una picadura de una abeja? ¿O qué es lo que sucedió? Es por la pitoxina, doctora, que yo sepa, y reacciona con el cuerpo como una toxina y por eso produce el dolor y la hinchazón. ¿Y qué más puede producir esa reacción? A ver, voy a llamar a otra. Esther Daniela Vaca. No están presentes. Ingrid Ventura. Presente, doctora, buenas tardes. Ingrid, ¿qué más nos puede dar una picadura de una abeja? ¿Qué signos y síntomas nos puede dar? Ya que Bueno, ya, primero, bueno, cuando la abeja te pica, ¿no? Con su aguijón, inocula una sustancia, no recuerdo el nombre, doctora, pero se produce una reacción, una respuesta, ¿no? Inflamatoria, que va a producir dolor, también va a haber hinchazón, como una roncha, va a haber enrojecimiento, y prurito también. de acuerdo a la intensidad, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, bueno, hay dos cosas aquí interesantes que ha dicho Ingrid. Una de ellas es, se ha inoculado algo, ¿no? Entonces, la abeja cuando pica en su pico, por así decirlo, inyecta en la persona al picarle una sustancia que se llama apis. Apis melífica es la sustancia que inyecta. Incluso se dice que una vez que ha sacado su apis, la abejita hasta muere, ¿no? Lo cierto que esa sustancia produce en una persona sana o enferma. A ver, Camila Tamara está. Presente, doctora. Buenas tardes. Ajá, lo que ha dicho Ingrid es en una persona enferma o en una persona sana. Doctora, hasta donde tengo entendido, es tanto en persona sana y enferma puede producir esta inflamación, hasta donde yo tengo Claro, conocimiento. pero la abejita va a escoger si es una persona sana o enferma, ¿verdad que no? Claro. Ya, entonces vamos a suponer que va a ser una persona sana, que no está enferma, que está paseando en el campo y
Viene la abejita, le inocula su apis melífica y de acuerdo a la intensidad o cantidad que le ha podido inyectar, va a producir síntomas de enrojecimiento, tumefacción, puede haber fiebre también, puede haber hasta un shock anafiláctico. Yo he visto a un niño un shock anafiláctico. O sea, puede ser desde un simple enrojecimiento, ¿no? Con dolor, calor y todos los signos de una inflamación hasta pues una reacción alérgica muy fuerte, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay signos que nos pueden decir que ha sido pues una picadura lo que ha ocasionado. Entonces, eso en principio de similitud a la homeopatía, por ejemplo, esa apis melífica de la abeja ha producido eso en una persona sana. Bueno, pues cuando viene un paciente que tiene, no le ha picado la abeja, pero viene con esos mismos síntomas, enrojecimiento, sensación de alergia, prurito, dolor, fiebre, muy parecida o similar a lo que produce la picazón de la abeja, en homeopatía se le da como remedio homeopático, el remedio se llama apis melífica. Quiere decir que el remedio que una persona sana puede producir en su origen, cuando viene un paciente con esos mismos síntomas, lo similar cura lo similar, entonces se le da apis melífica como remedio homeopático. Entonces, para empezar, la homeopatía puede ser de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral. ¿De acuerdo? Entonces, lo similar cura lo similar. Lo que en una persona sana puede producir una sustancia, ¿no? Y nos da esos signos y síntomas, en una persona enferma que viene con síntomas parecidos o similares, se le da el mismo remedio. En este caso, viene un paciente con esos mismos signos y síntomas de una picadura de una abeja y se le da apis melífica. Espero que lo hayan entendido, chicos. Bien, entonces, ese es el principio de similitud. Aquí está, justo lo que les acabo de explicar en la diapositiva. Ese es el principio de la similitud. En realidad, hay 7 principios fundamentales en la homeopatía. Un principio es de la energía vital. Por eso es que la homeopatía pertenece al grupo de terapias sutiles que les he alcanzado la calificación el primer día que hemos comenzado con medicinas alternativas y complementarias. Entonces, hay medicinas que tienen que ver con medicina vibracional sutil, de energía, y hay otras medicinas que son mecánicas directamente en el cuerpo. Las esencias florales son medicinas vibracionales. La homeopatía también es una medicina vibracional, es decir, que actúa sobre todo con su energía vital y en el campo de energía vital también de la persona. Hay una homeopatía que está un poco más diluida, menos diluida, que ahorita vamos a ver el proceso de la dinamización, pero básicamente tiene que ver con la energía vital. El otro principio de la homeopatía es de la individualidad. No podemos generalizar. Por eso la homeopatía, las diluciones que uno maneja, puede ser una apis melífica, pero de acuerdo a la intensidad con la que viene, con los mismos signos y síntomas el paciente, se le dará una dilución diferente de apis melífica. Tenemos una dilución de 1 a 9, como tenemos de 200 a 1000 diluciones, está súper diluido un medicamento, va a depender de la individualidad con la que se están manifestando los síntomas y signos en el paciente. Por estas medicinas no se va a tratar la enfermedad, sino se trata a la persona. Eso es la individualidad. El otro es el principio de la totalidad sintomática. Este repertorio que yo les mostré de Ken en esta diapositiva, James Tyler Ken tiene un repertorio, se intenta juntar todos los síntomas locales, mentales, generales, todo para poder hacer un diagnóstico mejor, y a eso se le llama el principio de la totalidad sintomática. Se ve todos los síntomas, no solamente los síntomas físicos, sino también los síntomas mentales y más síntomas de forma individual. Eso es la totalidad sintomática. El otro principio que acabamos de ver es el principio de la similitud.
Ya les he explicado ahorita con el ejemplo de lápiz magnética. Principio de la experimentación pura o approving es que se ha probado esto en experimentación. Se ha hecho los trabajos en miles de personas, por eso que existe, es una medicina de experimentación. Todos los remedios han sido experimentados y puestos en evidencia, aunque por ser son remedios que trabajan en la energía vital, no puede regirse a las evidencias que nos exige la ciencia, ¿no? La metodología científica, pero sí ha sido demostrada para ser oficial en países como Alemania, Inglaterra, incluso Estados Unidos. En Alemania las farmacias son alopáticas y homeopáticas. Se puede prescribir medicina homeopática y las farmacias tienen para proveer estos remedios. Entonces, ha tenido que ser comprobada, aunque no muestra las evidencias que se requiere para un método científico, ¿no? Hay otro principio que es de la dosis mínima. Aquí pasa lo contrario totalmente a lo que es la medicina convencional. Nosotros, cuanto más concentrado es el remedio, mayor efecto. Es decir, si vamos a dar nosotros a una persona adulta un antibiótico, por ejemplo, a una persona adulta que pesa por alrededor de 60 kilos, 50, 60 kilos, vamos a dar, por ejemplo, se me ocurre una eritromicina o un ciprofloxacino, pues una cantidad de 500 miligramos cada 12 horas, cada 8 horas. Y cuanto más nos acerquemos a 1 gramo, pues va a ser el efecto, va a haber mayor efecto o se va a efectivizar el efecto. En la homeopatía es al revés. Cuanto menos concentrado y mayor diluido esté el medicamento, es más efectivo. El sentido de la curación es, incluso si estamos tratando con la homeopatía una amigdalitis, igual el paciente responde al día siguiente con una bronquitis, y es que esa bronquitis no ha sido curada anteriormente y se va curando de lo último hacia lo anterior. También suele suceder. O se puede ver como una crisis curativa, o el sentido de la curación es diferente. ¿De acuerdo? Entonces puede ir apareciendo también problemas que no han sido curados con anterioridad, lo cual, si se va trabajando con homeopatía, se va curando todo de adentro hacia afuera. Entonces ya saben los 7 principios de la homeopatía. Y vamos a continuar con esto. La dosificación infinitesimal es el otro principio, que es el que hemos visto aquí. El principio de la dosis mínima, esa es la dosis infinitesimal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es cuanto menos, lo que les decía, cuanto más diluido esté el remedio, es más efectivo. ¿Por qué? Porque en las diluciones, cuanto más diluido, lo único que va a quedar ahí es la energía vital del medicamento, del remedio. Cuanto menos diluido está, va a trabajar los síntomas más físicos. Un poco más diluido los síntomas mentales. Más diluido va a trabajar desde la energía vital. Por lo tanto, la persona va a estar curándose de adentro hacia afuera. Por eso se acuerdan que el sentido también de la curación. Entonces, aquí hay algo que se coincide en muchísimos libros, que se puede sintetizar de esta manera. Está sacado directamente del libro. La homeopatía es una medicina global que busca curar al individuo en su conjunto. 2 de sus principios esenciales son la curación con lo semejante y el uso de medicamentos específicos muy diluidos o dinamizados. Entonces, uno de los principios, pues, es la dilución, la dinamización de los medicamentos. Incluso cuanto más diluido está el medicamento, es más efectivo, pero así como es más efectivo y el protocolo de elaboración es mucho más, digamos, más laborioso, también el remedio cuesta más, cuanto más diluido está. Ya les decía al principio que los medicamentos homeopáticos son de origen animal, vegetal, mineral.
y vamos a tener algunas muestras de esto. Me hubiera gustado que vean, en todo caso, el video, quizá lo podemos ver en la siguiente clase, pero un remedio homeopático se saca de su materia prima 1 centímetro cúbico y se pone en 9 de alcohol. Eso se llama dilución 1, o sea, 1D. Pero si sacamos de esa 1D 1 centímetro cúbico y lo ponemos en 9 de alcohol, va a ser 2D, o sea, hemos diluido ya, y se llama 2 decimales. Entonces, los remedios homeopáticos, de acuerdo a la dilución en decimales, en centesimales o en milésimas, está súper diluido. Entonces, la dinamización va a permitir la dilución y va a ser de una tintura madre hasta conseguir lo que deseamos, centesimales. Por eso Hahnemann llamó, CH se llama, centesimales de Hahnemann, D de Hahnemann, pero significa que están diluidos en decimales, centesimales, etc. Volviendo al origen, tenemos así que tenemos pues de origen vegetal, puede ser de una planta entera, de una parte de una planta, de diferentes partes del vegetal. Cuando es de un animal, puede ser de un animal entero, como la chesis, que viene de la serpiente en algunos casos, o del veneno de la serpiente. De la parte de un animal también pues se puede extraer solamente de su veneno, de su piel, de su organismo, etc. Puede ser también de una glándula de un animal. Hay decenas de medicamentos homeopáticos de ese tipo. De origen químico puede ser productos minerales o productos puros. Por ejemplo, hay el aurum, que viene del oro. Hay el arsénico también, que es casi como un veneno. Hay mercurio también, sulfur. Y son remedios bastante, son elaborados, ahí no lo prepara cualquiera, son empresas farmacéuticas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, aquí volviendo a las diluciones, aquí es un ejemplo de lo que les acabo de explicar, espero que lo puedan leer. Vamos a ver también un video, no sé si ahora nos va a dar tiempo, pero quisiera que aquí presten atención, que aquí de la tintura madre se va a sacar pues 1 centímetro cúbico con 9 partes de alcohol, y esto va a ser 1DH. 1D es un decimal, ¿no? 9 de alcohol y 1 de la tintura madre. De cualquier remedio, sea mineral, vegetal o animal, se elabora una tintura madre y de esa tintura madre se diluye. Y así sucesivamente, 2 de H. H significa Hahnemann y la D es decimal, que les acabo de explicar. Chicos, la homeopatía está súper difundida. En el salud también se está dando remedios homeopáticos. Se recetan, no sé si lo están preparando ahí o tienen su empresa farmacéutica, no lo sé. Pero lo cierto es que en Lima sí he visto que están dando homeopatía. Antes había solamente, no sé, 5 médicos, creo, en todo Perú hace 20 años. Hoy hay, en el Cusco debe haber por lo menos unos 15 médicos homeópatas trabajando. Médicos cirujanos, como nosotros. Entonces eso les va a tocar a quien le ha tocado pues averiguar en la tarea de grupal que tienen. Hay varios tipos de diluciones decimales, centesimales, corsacovianas, de una manera diferente, cómo se preparan los remedios. Lo cierto es, lo que tienen que saber es que cuanto más diluido, está más dinamizado el remedio homeopático, es más efectivo y más individualizado. También existen medicamentos homeopáticos que son simples o compuestos. Los verdaderos, los auténticos, los dedicados a la homeopatía, mayormente van a trabajar, o los clásicos, actúan con medicamentos individualizados, simples, ¿no? En cambio, la mayoría de médicos homeópatas se aseguran con dar 2, 3 remedios o 4, y a eso se llama homeopatía compuesta. La posología va a depender qué dilución se dé al paciente.
Hay que elegir primero el medicamento, hay que dar la frecuencia de administración, y cuanto más diluido, más espacioso se da. Cuanto más sea el síntoma físico el que esté predominando, pues también se va a dar más seguido y más concentrado. O sea, es todo una especialidad la homeopatía, no es como la herbolaria que damos con una planta medicinal y ya está. La homeopatía es todo un sistema médico que amerita pues estudios también de años y años. Los homeópatas clásicos dicen que tienen que estudiar mínimo 10 años y seguir estudiando toda su vida. Yo no conozco homeópatas clásicos, sí en Alemania conocí 2 colegas que trabajaban con eso, pero la gente que se dedica exclusivamente a eso son muy pocos. La mayoría que hace homeopatía es con homeopatía compleja, compuesta, que es más fácil de trabajar, digamos. Lo que tienen que saber es que en la posología, de acuerdo a cómo está más diluido, aunque es más efectivo, no tiene efectos secundarios mayormente, no tiene una acción farmacodinámica directa, pues porque no está concentrado. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene? Es que el organismo enfermo reacciona contra la enfermedad haciendo como una especie de autocuración. Es como una estimulación a través del campo de energía vital del paciente, estimulación de su propio sistema de defensa, podríamos decir así. Entonces, cuando vemos el principio de la totalidad de los síntomas, hay que tomar esto que ya les decía al inicio, síntomas locales, síntomas generales, síntomas de comportamiento, casos agudos, casos crónicos. Entonces, aquí hay digamos, un protocolo, que podríamos decir así, para seguir, pero esto es como algo didáctico, porque hay que individualizar en realidad. Entonces, cuando hay síntomas locales, físicos, cuanto menos concentrado está, como D4, D8, pues se da en síntomas locales. Cuando hay síntomas generales, se va aumentando un poquito más la dilución. Cuando hay síntomas también de comportamiento, que aparte de que está con esa alergia, la persona está ansiosa o tiene síntomas mentales, se da diluciones más altas. Diluciones 200 veces se ha diluido 10 veces, o se da a la 200 veces, se ha diluido 200 veces 100 se ha diluido el remedio. O sea, allí ya no se va a encontrar prácticamente la base, la sustancia concentrada de la tintura madre, sino solamente su energía vital. Entonces, en casos agudos también hay un protocolo cómo se maneja, en casos crónicos igual. Hay bastantes pruebas de eficacia de la homeopatía, hay muchísimos trabajos, artículos científicos, hay trabajos de investigación. Como les dije, no está tan ceñido a la metodología científica de evidencias, pero sí hay trabajos de investigación. Entonces, hay trabajos, como he puesto aquí, tesis doctorales, etcétera, que han demostrado la efectividad de las diluciones de homeopatía. Hay ensayos clínicos por miles. Sobre todo está más en inglés y en alemán, más que en castellano. Pero en Argentina existen muchas farmacias y productores de la homeopatía, en Argentina también y Colombia hay muchos trabajos de investigación en homeopatía. ¿Cómo se puede dar de forma oral, sublingual, tópica, intravenosa? De todas las maneras hay para dar. Hay en forma de gotas, glóbulos, cremas, se tiene de todas las maneras como los remedios homeopáticos, pomadas homeopáticas de aplicación tópica. Por eso que se necesita farmacias especializadas en homeopatía. En Lima hay varias farmacias homeopáticas abiertas, así como homeopatía, donde hay sus químicos farmacéuticos preparados no solamente en farmacia convencional, sino en farmacia pues, homeopática. Aquí está la diferencia de los unicistas que se basan en el repertorio de Kent, comienzan a trabajar con toda la totalidad de los síntomas. Estos son los pocos homeópatas que existen, los verdaderos homeópatas, son los que son unicistas. Intentan dar un solo remedio homeopático para trabajar todos los síntomas. Y cuando lo logran, funciona
increíblemente, pero ¿quién se da el trabajo de ver a un solo paciente durante 2 semanas o 3? Es un poco complicado. Más la mayoría, como les digo, yo pienso que el 98% de homeópatas son pluralistas o complejistas. Cuanto menos conocimiento tienen los terapeutas, por ejemplo, que no son médicos, trabajan con complejos. Los pluralistas, la mayoría son médicos que se dedican médicos cirujanos que se dedican a la homeopatía o personal de salud, pero sobre todo médicos. Aquí tenemos algunos remedios, por ejemplo, la árnica, en que no es árnica como planta, se ha sacado primero de la árnica la tintura madre y luego el médico homeópata puede indicar de forma individual si va a dar una árnica diluida a la de 1, de 2, de 20, de 100, o va a dar una árnica diluida en centesimal, a la C200, a 200 veces 100 se ha diluido, o a la árnica a la C1000, por ejemplo, se ha diluido 1000 veces 100. Entonces ahí ya no se encuentra pues nada de la tintura madre de la árnica, solamente su energía vital. Entonces, de acuerdo a lo que el homeópata va a prescribir, pues en la farmacia se prepara, ¿no? Entonces, pero básicamente la base de estas plantas, pues sí se toma en cuenta. Y es para estas patologías. Todos estos, el aconitum es una planta, por ejemplo, venenosa, pero el aconitum trabaja muy diluida a la C200, a la C1000. Es un remedio, por ejemplo, que con una toma o 2 tomas de robulitos, por ejemplo, el miedo a viajar en avión, la persona tiene esos miedos que no se pueden trabajar fácilmente, dar aconitum a potencias bien altas soluciona el problema. Y un aconitum a dosis poco diluidas, como a 1 decimal, 5 decimales, tiene un poder inflamatorio, antiinflamatorio tremendo. Y también, sí, soluciona problemas, por ejemplo, de fiebres gripales, etcétera. Por eso es individualizado dar estos remedios. El arsénico, por ejemplo, ya les dije que es un mineral que se obtiene es un mineral que es casi pues un veneno también, ¿no? Y cuando hay el arsénico, dependiendo a qué dosis, se puede trabajar problemas mentales o problemas por ejemplo, de piel, junto con el sulfur, son remedios espectaculares en problemas de dermatitis. Pero eso, como les digo, todo es individualizado. Ahí no hay remedios es para todos. Lo que a una persona le hace efecto, a la otra no. Y la dilución en la que se esté dando, a uno puede necesitar menos diluido, el otro más diluido, más dinamizado. Entonces, con la homeopatía es muy individualizado, ¿no? Y así tenemos muchos remedios. Aquí está el calodio cuando hay demasiado prurito, la chamomilla, por ejemplo. Estoy hablando de forma general, ¿no? La chamomilla, pues la manzanilla. Y definitivamente es un remedio que va a ser súper calmante, sedante, ¿no? El cantaris es un remedio que tiene que ver por lo menos yo lo he visto, es efectivo en problemas de cistitis, problemas urogenitales, increíble. Es un remedio de origen animal, por ejemplo, el cantaris. La calcárea, pues se puede, por su mismo nombre, ¿no? Trabaja en problemas sobre todo osteoarticulares. Tenemos la quinasia. La quinasia como planta es para subir el sistema inmunológico, pues también la homeopatía se utiliza de ese modo. La dulcamara, por ejemplo, problemas de piel es impresionante, pero ya les digo, siempre hay que individualizar y dosificar bien las diluciones. Entonces, para eso, pues cualquiera no lo puede dar. Los que son complejistas, pues dan 5 o 6 al mismo tiempo y a alguno de ellos le hará efecto, ¿no? O sea, aquí tenemos remedios como el grafitis, el jamamel. El jamamel, por ejemplo, es un remedio así por excelencia en hemorroides, pero hay que darlo también individualizado, ¿no? Bien, chicos, creo que estamos llegando sobre la hora. En la siguiente clase vamos a ver
tal vez un video para que esto quede más claro y les paso a preguntar y pasamos a conversar en la siguiente clase. El hipericum, por ejemplo, es un remedio que trabaja los miedos y problemas tanto a nivel de mental, neurosis, por ejemplo, pero también cuando hay una neuritis. Depende qué dilución se dé. Si se da una dilución poco diluida como al decimal, va a ser para un síntoma más físico, pero si se da muy diluido, va a trabajar problemas más mentales, ¿no? Y así cada uno de estos podemos ir mirando, así les he traído varios ejemplos con la homeopatía. Entonces, para que quede más marcado y sellado todos estos conceptos, vamos a ver a la siguiente, vamos a ver un video, vamos a conversar, yo voy a llamar y preguntar también, porque de aquí hay varias preguntas en el examen, definitivamente. Bien, chicos. Sí, Alison, hay 21 que han asistido, pero Erika Choquenaira no estaba, también Daniela Embaca tampoco no estaba, entonces definitivamente no es solamente pues conectarse y irse, para eso yo también me iba a almorzar, ¿no? O todos nos íbamos a almorzar, creo que tenemos que hacer un pequeño sacrificio, almorzar antes o después. En todo caso, chicos, el jueves nos estamos encontrando. Espero que estén avanzando con sus trabajos grupales. Y si tienen cualquier duda, pues no duden en comunicarse por correo con mi persona. Nos vamos a quedar aquí porque sé que a las 2 tienen otra clase y seguramente ya tienen que estar listos.